con la, con la clase de microcontroladores, ¿verdad? Ayer nos quedamos, déjenme ver, vamos a ver aquí, si tengo el link, permítanme. Ayer comenzamos a ver un poco lo que era la introducción de los microcontroladores, ¿verdad? Más que todo, los tipos de microcontroladores que hay, pues, los que vamos a estar viendo, que vamos a hacer con lo de gama media, ¿verdad? Entonces déjenme ahorita, estoy cargando el libro. Ok, vamos a ver. Ok, un poquito lento el internet. Ujú. Ok, déjenme ver. Ok, vamos a compartir. Vamos a compartir, vamos a ver. A ver, nos quedamos. Uf, me fue muy abajo. Ya habíamos visto, ok. Sabemos ayer que es un microcontrolador, ¿verdad? Vimos un poco de eso, son sistemas cerrados, esto ya lo vimos ayer. Ok, nos quedamos aquí. Un microcontrolador típicamente consta de, si me pueden ir ayudando jóvenes a leer, vamos a ver, Brian, con lo que es CPU. Ok, CPU o procesador. Es el cerebro del sistema que procesa todos los datos que viajan a lo largo del bus. ¿Qué? Sí, con memoria y hasta puerta. Ok, memorias. Está formado por uno no volátil, ROM, EEPROM, Flash, pero esa cosita del software, ¿no? Flash, ¿Mm? donde se almacenan los programas, y una volátil, que es la RAM, donde se almacenan los datos. Reloj principal. Normalmente todos los microcontroladores tienen incorporados circuitos osciladores para el funcionamiento de estos. Puertos ES o de entradas y salidas. Soportan las líneas que comunican al microcontrolador con los periféricos externos. Ok. Si ustedes bien se acuerdan en lo que estábamos hablando y lo que vimos en Arduino, ¿verdad? Los tipos de memorias, cuando estamos hablando de los tipos de memorias, más que todo las volátiles, perdón, las no volátiles y la volátil, cuando estamos viendo diferencias, eso quiere decir que una memoria no volátil quiere decir que no almacena, ¿verdad? Cuáles que están dentro de ellas. Almacenan por un cierto tiempo, pero al momento de perder alimentación o algo, se llegan a borrar la información, ¿verdad? Estamos hablando de lo que sería la memoria ROM y la EEPROM, que la EEPROM, ¿se acuerdan que la aprendimos a utilizar en Arduino? Cómo registrar algunos bits y registrar algunos datos, ¿verdad? En cadenas y ciertas cosas. Y también estamos hablando de lo que es la flash, ¿verdad? La memoria más importante que llegan a tener estos microcontroladores son los que son la RAM, ¿verdad? Que es donde se almacenan todos los datos. Y es la que nos dice y la que nos ayuda al almacenaje, ¿verdad? Esa puede haber un corte de energía o algo y ella siempre sigue manteniendo almacenado lo que tiene, lo que se almacena en ella, ¿verdad? Sea la programación que ustedes le hayan hecho, la programación que ustedes le hayan metido y todo eso. Entonces, esa se queda almacenada en lo que es la memoria RAM. Hablando ayer de lo que era el reloj principal y haciendo comparación con lo que es una computadora, normalmente cuando ustedes, yo sé que algunos de ustedes se han metido un poquito más en lo que es la informática y les ha gustado eso, saben que una computadora, al momento de perderse lo que es la memoria, perdón, el reloj principal, que es la que mantiene, que en una computadora está junto con lo que digamos que es la BIOS, entonces normalmente cuando pierde, a veces hay descontinuidad en los datos, ¿verdad? A veces eso limita a hacer algunas configuraciones porque están la fecha, la hora, el momento de que ustedes quieran llegar a hacer algún proceso, ¿verdad? Cuando estamos hablando de los puertos de entradas y salidas, ¿se acuerdan, verdad? Que son las que soportan las líneas que comunican el microcontrolador con los periféricos externos. Cuando estamos hablando de eso, si nos vamos atrás a lo que habíamos visto el periodo, el semestre pasado en lo que era Arduino, nos hablaba de los sistemas de control electrónico, ¿verdad? Que normalmente un sensor de entrada, en lo que sería, manda una señal eléctrica y es procesada o transformada por el microcontrolador, ¿verdad? Esos son
Ese dato es registrado, es almacenado, pasa por su proceso que tiene el microcontrolador, hace su función y luego es enviada a una salida, ¿verdad? A una salida. Estamos hablando como puede ser actuadores, pueden ser luces, pistones, controladores, cualquier cosa que ustedes le lleguen a conectar a lo que sería en este punto, a lo que ustedes tendrían como salida, ¿verdad? Que ustedes quieren que se ejecute el proceso, ¿verdad? Puede ser algo físico externo. Un perro guardián o watchdog, ¿qué quiere decir? Que es un contador que resetea el microcontrolador cada vez que rebosa. Sirve para evitar fallos de funcionamiento, por lo que hay que inicializarlo periódicamente antes de que rebosa. Si ustedes se ponen a ver, un watchdog es el que registra, o el que anda, como dice ahí, es un perro guardián, el que anda supervisando todos los procesos, que pues no haya ningún error. Al momento que hay algún, como dice aquí la descripción, una falla, algún error o algo en el proceso, porque como lleva ciertos procesos, primero que llega a la memoria y la memoria es procesado, pues el CPU y luego pasa a la salida y así sucesivamente, primero es por la entrada. Entonces, él está revisando todo ese proceso, joven. Entonces, ustedes cuando van a inicializar una programación, ustedes inicializan con una librería que lo vamos a ver un poco más adelante, cuando ya empecemos a utilizar el software, después de dejar claro estos conceptos, ¿verdad? Y ustedes ahí van a comenzar a ver lo que sería su funcionamiento, el funcionamiento que hace el Watchdog más que todo. ¿Para qué? Para que ustedes tengan muy claro que él revisa todos los procesos y al momento de que algo no esté claro, como se lo vuelvo a repetir, lo que hace es que decir parar todo el proceso y reiniciar, ¿verdad? La protección ante fallo de alimentación o blow up. Ese dice que es un circuito que resetea al microcontrolador cuando la tensión de alimentación baja de un cierto límite. Eso quiere decir que dependiendo el microcontrolador, el microprocesador que lleguemos a utilizar, que estemos utilizando, que vayamos a ver, jóvenes, eh, haya una caída de tensión o una falta de alimentación en el punto de él, ¿qué es lo que va a hacer? Va a resetear. Los microcontroladores son bien delicados, jóvenes. Cuando ustedes están trabajando con ellos, están tratando, normalmente hay unas placas bien intuitivas que cuando uno las utiliza y hay baja alimentación o algo, está ese detalle, ¿verdad? Él comienza a caer la alimentación, ¿verdad? Y entonces a veces cuesta que haga el trabajo. Ok. Luego pasamos a lo que serían los temporizadores, ¿verdad? Eso tenemos muy claro que es un temporizador, ¿verdad? Es para controlar los periodos de tiempo, ¿sí? En algunas veces, los periodos de tiempo en algún proceso que nosotros llegamos a poner ya programados o algo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros venimos y ya nos hace, controlamos lo que serían los periodos de tiempo a través de los temporizadores. Ok, vamos a ver lo que serían los convertidores. Cuando estamos hablando de convertidores, estamos diciendo que va a convertir de una señal analógica a una señal digital o viceversa, de digital a analógica, ¿verdad? Siempre y cuando dependiendo cómo sea la entrada o la salida que nosotros queramos llegar a poner o lo que nosotros queramos hacer con nuestro microcontrolador, ¿verdad? Siempre y cuando acuérdense que para poner un microcontrolador debe de llevar algún proceso, deben de ver qué es lo que ustedes van a llegar a realizar, no van a venir y conectar de un solo el microcontrolador, ¿verdad? Tenemos que utilizar lo que son las resistencias, capacitores, si vamos a poner un tipo de entrada o salida con autocopladores, todo eso tenemos que nosotros tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Al momento de que nosotros lleguemos a desarrollar o utilizar lo que sería nuestro microcontrolador. Por eso yo le mostraba que nosotros aquí normalmente tenemos la placa, ¿verdad? Que es la que podríamos estar llegando a utilizar, la placa intuitiva. Entonces, aquí nosotros vemos y utilizamos que tiene capacitores, resistencias y todo ese proceso que nosotros llegamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, vamos con los comparadores analógicos. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos lo que son prácticamente comparadores analógicos en lo que era en logo, ¿verdad? En logo y también igual forma en Arduino, en lo que hacíamos las comparaciones y todo eso. Entonces, nosotros jóvenes, de igual forma es aquí, ¿verdad? Porque si ustedes saben que Arduino es un microcontrolador, un PLC es un microcontrolador.
¿sí? Siempre y cuando con diferentes funciones y con un diferente tipo de lenguaje, ¿verdad? Un tipo de lenguaje diferente de programación. Aquí vamos a ver lo que sería el lenguaje de ensamblador, un lenguaje de programación de alto nivel, y C es otro tipo de lenguaje que es un lenguaje mucho más abierto, un poco de, ya ensamblador es un poco de lenguaje un poco más cerrado, ¿verdad, joven? Ok. También vamos a ver lo que son los modulares de ancho de impulso. Recuerdan que ya estuvimos viendo los anchos de impulso que normalmente ocupamos más que todo cuando estamos tratando o trabajando lo que serían motores y todo eso. Igual también con un PIC podemos utilizar también lo que serían puertos de comunicación, tanto serie como paralelo. ¿Recuerdan cuáles son los series que yo les mostraba ayer? Un serie sería ese, ¿verdad? El que ya hemos utilizado, en el que nosotros conectamos como USB, ¿verdad? Y el paralelo este es un poco antiguo, que es el tipo VGA o tipo de video que podemos llegar a utilizar, ¿verdad? Ese sería un paralelo. Control de interrupciones, eso lo vamos a ver. Y aquí siguiendo un poco, dice, debido a que a los microcontroladores solo incluyen las características específicas para una tarea, su coste es relativamente bajo, ¿sí? Un microcontrolador típico realiza funciones de manipulación de instrucciones, posee entradas y salidas de acceso fáciles y directos y un proceso de interrupciones rápidos y eficientes. Además, también reduce de manera notable los costes de diseño. Hay gran variedad de microcontroladores, dependiendo de la potencia, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando ayer. Y características que se necesiten. Se puede elegir microcontroladores de 4, 8, 16 o hasta 32 bits. Cuando estamos hablando, si vamos a hacer un trabajo pequeño, que no necesitamos muchos jóvenes, mucha información o algo que mucha capacidad o algo, podemos llegar a utilizar un microcontrolador de 4 bits, ¿verdad? Ya si queremos utilizar algo poquito más intermedio, no tan avanzado ni nada de eso, podemos utilizar uno de 8 ya un poquito más avanzado, ya más intermedio avanzado, podemos utilizar uno de 36, de 16, perdón, y luego, si ya queremos hacer un trabajo bastante avanzado, con un proceso bastante largo, o el trabajo que vayamos a hacer o el proyecto que vamos a hacer es de bastante complejidad, podemos utilizar uno de 32 bits, ¿verdad? Además de todo esto, existen versiones especializadas que incluyen modelos especiales para comunicaciones, teclados, procesamientos de señales, procesamientos de video y otras tareas. El programa que vamos a utilizar, el software que vamos a utilizar es MPLAB XID. Ese es el que estamos hablando y la versión que descargamos, la 4.5, estamos hablando que es para un tipo de microcontroladores de 4 a 32, ¿verdad? Algunos de los que ustedes me estaban preguntando ayer, podemos decir que el programa hay otros que solo son especializados para que nosotros solo podamos, digamos, trabajar de 4 a 8, de 4 a 16, pero en este que descargamos es una versión que nos puede abarcar cualquier tipo, ¿verdad? Para estar instalando y desinstalando versiones de programas. Ok, siguiendo, vamos a ver las aplicaciones. Algunas de las aplicaciones que nos habla de cómo podemos aplicar lo que son los microcontroladores. Está el mercado de los microcontroladores, está creciendo cada año, que es lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Y, y parece no tener una barrera, ¿sí? Una barrera. Los microcontroladores a menudo se encuentran en aplicaciones domésticas, como hablábamos ayer un poco, pusimos, aquí nos dan unos ciertos ejemplos, como estamos hablando de los microondas, un microondas para los procesos que llegan a hacer, ¿verdad? Si ustedes se han fijado que un microondas ahora en día, antes los microondas eran porquerías, ¿sí? Eran más analógicos. Ahora un microondas es más digital. eh, Ustedes van a poder hasta llegar a reparar un microondas, ¿verdad? En lo que sería más que todo la parte electrónica, ya metiéndonos un poquito más a la parte de la onda y todo eso, eso ya llevaría un poquito más de complejidad. Pero viéndolo lo que sería más que todo la parte de control y eso, ustedes ya pueden ver que ya pueden ser programados tiempos, como tiempos para qué, para calentar una pizza, para calentar palomitas, así sucesivamente les da una cantidad a ustedes de ciertos alimentos que se pueden calentar a cierto punto, ¿verdad? De igual forma, un refrigerador, los refrigeradores más convencionales, más económicos,
normalmente no traen un proceso así como un microcontrolador como los traen ahora en día los refrigeradores modernos y de mayor precio, ¿verdad? Que ya le ponen más parte electrónica, señores, y es para donde vamos, ¿verdad? A la parte electrónica. La carrera del futuro, sea como sea, es la electrónica porque es la que va innovando, innovando. Que hay en los televisores, si se han fijado ahora, los tipos de televisores que encontramos, estamos viendo que en la tecnología en los televisores hemos llegado a avanzar de gran manera, ¿verdad? Ahora ya estamos, al parecer, como que ya están ahorita estamos con 4K, pero ya está como que se quiere poner mucho mayor resolución, ¿verdad? Están hablándose de crear otro tipo de resolución. Ok, equipos de música, ustedes saben los equipos de música que llevan los tipos de procesos, que llevan electrónicamente, esos son más electrónicos, ¿verdad? Y también, si ustedes se han fijado, en las impresoras, ahora las impresoras cuando hacen los escaneos y todo eso, las lecturas de discos, los coches, más que todo en los coches, ingeniería de control, cuando estamos hablando, ¿verdad? Diagnósticos de control, una computadora, perdón, a un carro ahora en día trae, bueno, a partir de cierto año comenzaron ya a tener una computadora, ¿verdad? Una computadora normalmente, no sé si ustedes me imagino que ustedes son curiosos y han querido saber dónde está la computadora de un auto. Normalmente esa computadora está colocada abajo del tablero en la parte de entre el compresor o el vaporizador del aire, por ahí está colocado, ¿verdad? Por ahí la van a encontrar en algunos vehículos, en otro lado está por la parte del manubrio. Ok, luego estamos viendo en la climatización, controles de ambientes como los invernaderos, las fábricas, las casas. Ustedes pueden crear un invernadero, ¿verdad? Han habido proyectos bastantes ahora modernos que ustedes pueden llegar a desarrollar de invernaderos. ¿Por qué con un invernadero? Porque ustedes miden la humedad con los sensores, ¿verdad? Pueden medir humedad, pueden medir con los sistemas de riego también, cuánto tiempo quieren que riegue y todo eso. Todo eso sería, todo eso está utilizado con microcontroladores. Puede ser, ustedes lo pueden llegar a desarrollar, que la idea es que ustedes desarrollen sus propias placas, sus propios controladores y así hacerlo, ¿no? Entonces, si hasta aquí tienen algo que quieran aportar o algo, alguna duda o algo, joven. No, vamos bien. No quieren aportar nada. Ok, sigamos. Los microcontroladores son más usados en robótica, ¿sí? En la robótica, donde la comunicación entre controladores es una gran ventaja. Esto hace posible muchas tareas específicas al distribuir un gran número de microcontroladores por todo el sistema. La comunicación entre cada microcontrolador y uno central permitiría procesar la información por un ordenador central o transmitirlo a otros microcontroladores del mismo, ¿sí? Eso quiere decir más que todo en una fábrica. Bueno, aquí creo que no tenemos una fábrica de ensamblaje de autos, perdón, pero podemos aquí países cerca, está México, y en la mayor parte de México se ensamblan lo que son la mayoría de autos que vienen para aquí, para Latinoamérica, ¿no? Nissan, eh, ¿cuál más? Creo que Toyota también tiene, sí, Toyota también tiene ensamblaje ahí en México. Entonces, hay varias que ustedes, cuando estamos hablando de robótica, estamos hablando de lo que sería un robot, un brazo robótico, ¿verdad? Que ustedes vienen y ahí en eso, cuando nosotros comenzamos, bueno, aquí en la institución tenemos un bracito robótico que sí ya tiene un interfaz, pero ustedes cuando lo comienzan a programar desde cero o algo así más robusto o un robot más industrializado, ya este es un tipo de lenguaje ensamblaje, ¿verdad? Ya eso es lo que nosotros estaríamos viendo, lo que es de microcontrolador. De igual forma, se le puede llegar a hacer una interfaz y ustedes llega para mayor facilidad a hacer un tipo de programación C, siempre y cuando ya lo que sería uniendo dos tipos de programación, ¿verdad? Lo que sería uniendo C con ensamblador. En, en la universidad hicimos un proyecto una vez con el robot que tenemos ahí, eh, fue en la clase de robótica, hacer un proceso en un punto para que el robot guardara patrones y fuera controlado
por un control, ¿verdad? Él trae su control, pero nosotros lo hicimos con un joystick. Entonces ya después de eso, llegamos a desarrollar una interfaz para el robot en 3D y desarrollando el proceso ya usando Visual Basic. ¿Sí? Ese es un tipo y utilizando lo que sería el lenguaje C, haciendo unos tipos de comunicaciones entre el lenguaje C y el microcontrolador. Entonces, lo que queremos, jóvenes, es que saber que ustedes tengan algo muy en cuenta, es que lo que nos estamos guiando y en lo que estamos ingresando es los microcontroladores y a saber programar en PIC es tener una gran ventaja, ¿verdad? Una gran ventaja que los puede posicionar a ustedes en el mercado y cotizarse mejor, ¿sí? Entonces, esa es la idea que ustedes tengan muy claro. Ya aprendieron a utilizar Arduino, ahora estamos aprendiendo, estamos iniciando a incursarnos, a aprender a utilizar un nuevo lenguaje, un lenguaje de un nivel más alto, ¿verdad? Que es ensamblador, ¿sí? Ok, otros ejemplos de aplicaciones de los microcontroladores es utilizarlos para monitorizar y grabar parámetros medioambientales, temperaturas, humedad, precipitaciones, etc. Pequeños, tamaños bajos de consumo de potencia y flexibilidad hacen de este tipo de dispositivo ideal para este tipo de aplicaciones, ¿sí? Ok, los microcontroladores PIC, que es donde nosotros estamos entrando, que es esta marca que dice microchip, ¿sí? Microchip, los microcontroladores, que es la que nosotros tenemos aquí, de microchip, y es el que vamos a estar utilizando. Si ustedes ya instalaron el software, vieron que ahí habla bastante de lo que es microchip, ¿verdad? Y ahora vamos a ver lo que son los microcontroladores PIC. Fueron los primeros microcontroladores RISC, es decir, microcontroladores con un juego de instrucciones reducido. El hecho de ser procesadores de tipo RISC generalmente implica simplicidad en los diseños, permitiendo más características a bajo costo. Los principales beneficios de esta simplicidad en el diseño son que los microcontroladores se implementan en chips muy pequeños, con pocos pines y tienen un consumo de potencia muy bajo. Eso quiere decir que el consumo de un microcontrolador o un PIC es bastante bajo, ¿verdad? No es un consumo que, que vaya a hacer que aumenten los costos, ¿verdad? Los microcontroladores PIC ganaron popularidad rápidamente y aparecían con frecuencia en revistas de ocio y su uso era cada vez mayor en gran número de diseños debido a su bajo costo, pequeño tamaño y bajo consumo. Estos microcontroladores pueden ahora ser usados en áreas en las que previamente no habrían sido apropiados, tal como circuitos lógicos. Las principales características de los PIC son la arquitectura hardware. Consiste en la existencia de dos memorias independientes, una de datos y otra de instrucciones, con sus respectivos buses. Esto permite el acceso simultáneo al programa y los datos, y solapar algunas operaciones para mejorar el procesamiento. Segmentación de instrucciones. Cuando estamos hablando de segmentación, jóvenes, ¿qué entendemos por segmentación? ¿Alguien que me quiera decir qué entienden por segmentación? Tal vez dividido por partes. Así es, eso es. Clasificado también podría ser. Sí, exacto, por partes. Entonces, cuando ustedes estamos hablando de segmentación de instrucciones, quiere decir que vamos a hacer segmentos, ¿verdad? Partes, vamos a partizar y ahí se van a ir poniendo las instrucciones. Consiste, como dice aquí, en dividir la ejecución de las instrucciones en varias fases, ¿sí? Así como lo hemos hecho en C o en Arduino. Y ustedes se fijaron que prácticamente tienen sus partes, ¿verdad? El setup, el for loop y todo eso, ¿verdad? Entonces, en el caso concreto de los PIC, dos fases, de manera que realizan simultáneamente distintas fases de distintas instrucciones. Así, cada instrucción se ejecuta en un ciclo de instrucción, 4 ciclos de reloj. Acuérdense, las señales de reloj que habíamos estado viendo, ¿verdad? Por eso se habla de los ciclos de reloj. Excepto los de salto, que ocupan tanto ciclos de instrucción como necesite para calcular la dirección de salto. Formato de instrucciones.
Ok, vean, jóvenes, para seguir continuando, ahorita nos falta un minuto para que nos tomemos, no sé si quieren tomarse un receso de unos 10 minutos y luego continuamos. Minutos, nos tomamos 10 minutos de receso para que tomen agua, se estiren un poco, porque yo sí quiero tomar un poco de agua, ya tengo reseca la garganta y siempre para estar bien. Ok.